Bien, amados hermanos, gracias sean dadas a Dios. Vamos a meditar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10 adelante. En el Antiguo Testamento, gloria a Dios. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6, versículo 10 hacia adelante. Gloria a Dios. Como prefacio dice: David intenta llevar el arca Pongámonos a Jerusalén. Pónganse sobre sus pies, hermanos. La palabra de nuestro Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. David trae el arca a Jerusalén. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. Amén. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, glorificamos y exaltamos tu bendito nombre. Te pido perdón, Padre, por mis pecados. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mis pecados. Dame ciencia, sabiduría e inteligencia para poder entender y comprender tu palabra, pero sobre todo ponerla por obra, en el nombre de Jesús. Fuerte las palmas al Señor. A Él sea la gloria, la honra y la... Tomen asiento. Vamos a meditar, mis amados, en la recompensa de parte de Dios para aquellos hermanos que practican la generosidad y la hospitalidad. La recompensa y la bienaventuranza que ha de sobrevenir para aquellos que nunca le niegan un servicio a nuestro Dios. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 58, dice la Biblia: hijitos míos, creced en la gracia y el conocimiento del Señor siempre, sabiendo estar firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo para el Señor no es en vano. Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que demos, ofrendemos, la Biblia dice que debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no agradar a los hombres. Amén. Y que a su tiempo segaremos, a su tiempo tendremos la recompensa. ¿Cuánto creen eso? Les decía que esta enseñanza el Señor me la puso
Y esto va para mis hermanos que predican, sea en la radio o que se paran adelante. Que deben aprender a predicar un tema relacionado a la circunstancia o al momento. Si a mí me invitan a un culto de hogar, porque hay una persona que está enferma, entonces pues yo tengo que predicar, ser sabio y predicar un tema de esa coyuntura que tiene que estar relacionado con el acontecimiento. Si yo llego a una casa que me invitan a predicar y a orar por un enfermo, y le voy a preguntar, Levítico 11, animales inmundos y animales puros, no comerás gallinazo, no comerás... No tiene relación. Entonces, la persona que anhela la predicación, buena obra desea. Pero la Biblia dice, traza bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra. Debemos ser sabios. Entonces yo le dije, Señor, estoy llevando un pastor. Aquí solamente está el templo. Falta una casa pastoral. No hay casa pastoral. Voy a sugerirles, me permitan hacer un cuartito ahí de material liviano y poner una cocinita. O dime tú, Señor, porque el corazón del pueblo está un poco duro, ¿no? Siempre el problema. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? No hay plata, ¿no? No pretexto. Y delante de Dios, porque la gloria a Dios me pone esta enseñanza sobre 2 eventos que nos pueden ilustrar de la bendición que acarreamos a nosotros mismos cuando prestamos un servicio a la obra de Dios. En este pasaje de la Escritura, todos sabemos de que a causa de la reiterada desobediencia de Israel, fue entregado en manos de sus enemigos. Y el arca de Jehová. Vamos un ratito al libro de Éxodo capítulo 30. Uno de los utensilios que Dios mandó se construyese y que debería estar en el templo era el arca de Jehová, que era una especie de cofre cuyas paredes estaban laminadas de oro por dentro, y dentro de esa urna había la vara de Aarón que reverdeció. Estaba ahí las tablas de la ley y una muestra, hermana. ¿Lo puede leer, hermano Ronald? Éxodo 30. Éxodo capítulo 30. El arca. A ver. Dice el altar del incienso. ¿Qué dice? El altar Ya. del incienso. Siéntate en lo que dice el arca. A ver. Capítulo 30. Capítulo 30. Versículo. No habla con respecto al arca. Habla sobre el altar. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un... Ese es el arca. Ese es. Éxodo 25, perdón. Amén. Gloria a Dios. El arca del testimonio. Ok, el arca del testimonio. Veamos alguna característica de esta arca. ¿Qué representa el arca? Siga. Capítulo 25, el versículo 10. El arca del testimonio. Dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio.
y lo cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro Amén. extremo de una pieza. Mire, por mandato de Jehová, Moisés tenía que edificar un arca de 2 codos y medio. El codo era una medida de longitud de la punta de los dedos al codo. El doble de mi codo. 2 codos y medio de largo, codo y medio de altura y codo y medio de ancho. ¿Ya? Aparte de ello, tenía que recubrirla por dentro y por fuera de lámina de oro. En los extremos, anillos de oro. Todo era oro. Y tenían que fabricarse y tenía que ser de madera de acacia, no cualquier madera. Y unas varas que iban a ser travesadas. Y Dios estableció que tenían que ser los levitas que transportasen el arca sobre sus hombros, ¿verdad? Eso es lo que Dios había mandado. Y dentro del arca tenía que poner la vara de Aarón, que había reverdecido, la tabla de la ley y una muestra del maná, como testimonio. Ahora, esa arca de Jehová es una figura y prototipo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era como un símbolo, un estandarte, que cuando Israel iba a la guerra, los levitas iban adelante, llevando el arca, abriéndose paso. En toda guerra no podía faltar la presencia del arca. El arca de Jehová representa la presencia de Dios en medio de su pueblo a través de Jesucristo. Y en toda batalla tenían que llevar esa arca. Y la forma como Dios estableció que debería ser llevar el arca sobre los hombros de levitas. No cualquiera podía cargar, solamente los levitas, a quienes Dios había escogido para este ministerio. Pero esa arca, en una de las batallas de Israel, cae en manos de los filisteos. Y era pues una afrenta para Israel. Es como cuando la guerra con Chile, ¿no? La historia del Perú dice que la bandera peruana había caído en el símbolo patrio, había caído en manos del ejército chileno. Y cuenta la historia del Perú, que vino Alfonso Ugarte, chapa la bandera, de una en la mano de un lado, y en su caballo ¡fua!, se tira del morro de Arica y se inmola. Cualquier cosa, pero no le permitió a los chilenos agarrarse en la bandera del Perú. ¿Cuántos me están entendiendo? Un símbolo patrio, muy sagrado, sacrosanto. La palabra sacro es extremadamente santo. Es la palabra santo maximizado en un grado superlativo. Sacro, sumamente santo. En el arca. Y había caído en manos de los filisteos. Y el arca de Jehová, dependiendo
de sobre quién esté la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está sobre el malvado, va a ser para su desgracia, va a ser maldición para ellos. Pero si la presencia de Dios está sobre los justos, va a ser una bendición. Cuando dicen gloria a Dios. Para los filisteos, el tener arca fue una maldición. Le comenzaron a brotar a los soldados tumores. Se llenaron y dice que salían ratones, ratas, una plaga de ratas. La gente comenzó a enfermarse de peste bubónica, tumores, sarna. Entonces los filisteos dicen, ¿y por qué nos ha sobrevenido esto? Una maldición. Porque se habían atrevido a tocar el arca del Señor. Entonces los filisteos, no queriendo que la gente se siga muriendo, hubo mortandad. Preguntaron a sus magos y adivinos, ¿qué debemos hacer con el arca? Los magos y adivinos, devuélvala. Devuelvan esa arca. Pero así nomás, no. Tienen que resarcir el daño. Por eso que cuando David fue, no tuvo problemas en recuperar el arca. Pero, dice la palabra de Dios, a ver, en 2 Samuel capítulo 6, verso 1, lea del 1 hacia adelante. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Capítulo 6, versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y amén. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Amén. Aquí vemos algo que usted y yo nunca debemos hacer, iglesia. Dios tiene su propio modelo. El modelo de Dios no es como el modelo del ser humano. Las modas de Dios, o sea, las formas de hacer las cosas de Dios, son completamente opuestas a las formas de actuar del hombre. Dios tiene un modelo, y su modelo está en su palabra. ¿Cuánto creen eso? En su palabra. Y valga una corrección, perdónenme lo que voy a decir. Y tengamos mucho cuidado, mis hermanos que dirigen o hablan por la radio. Yo llevo 36 años en el Evangelio, y jamás de los jamases, dijo el hermano Santos Álvarez, jamás de los jamases he leído ese tan mentado, entre comillas, texto bíblico que dice: la palabra de Dios dice que en ninguna reunión de los santos debe faltar la palabra de Dios. Si usted le encuentra,
le doy 100 soles y me muestre ese pasaje. Tampoco he podido encontrar yo en la Biblia aquel versículo que dice, tan mentado entre comillas, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Me he leído, no sé, 5 o 7 veces la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y no me he encontrado con ese pasaje que dice Dios en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Así que tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Otros en el extremo dicen, la Biblia dice que hay que ser mansos pero no mensos. Y la Biblia dice, por favor, ¿ya? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, Dios tiene una forma, un modelo. Amén. Un modelo. Y el modelo de Dios era que tenía que ser transportada sobre los hombros de los levitas a través de varas. Y tenían que ir trotando, ni siquiera caminando, trotando. ¿Ya? Pero aquí a David se le ocurre usar un método filisteo. La iglesia cristiana evangélica le toma cosas del mundo prestadas, solamente que las maquilla y le da otra tonalidad, pero es una práctica mundana. Quinceañeros cristianos con zambalá, con, ¿cómo se llama?, las doncellas, todo, tal como el mundo lo celebra. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Se dan cuenta? O sea, hay muchas cosas de la modernidad de este mundo que la iglesia está tomando prestados. ¿Sabe cómo se llama eso? Mezcla. Y espiritualmente se llama profanar. No debemos profanar ni el templo de Dios ni el nombre de Dios. Dios abomina la mezcla. El que es santo, santifíquese más. Y santo significa apartarse, separarse del mundo y consagrarse cada vez más para Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? No te conviertas tú a ellos, ellos se conviertan a ti. Entonces David aquí usa el método de los filisteos. Toma prestadito, temporalmente, circunstancialmente, por las circunstancias, un método pagano. Porque era como los filisteos transportaban a sus ídolos, lo que hace la iglesia católica cuando sacan a pasear al mechoso del cautivo, el señor de los 1000 diablos, de los milagros, no, perdón. Ese es el método. En carretilla. Antes eran los hombros, ¿no? Entonces, ese método filisteo y pagano, David lo usa para las cosas de Dios. ¿Qué hizo David? Profanó la forma como Dios había ordenado se debería transportar el arca. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Tengamos mucho cuidado, hagamos conforme al modelo de Dios, no como a mí me parece, no como yo creo, como yo pido, como Dios manda en su palabra. A su nombre sea la gloria, honra, así como escrito está. El escrito está, porque dos cosas ha engrandecido Dios sobre todas las cosas: su nombre y su palabra. Su palabra no puede ser quebrantada, porque no debemos hacer las cosas para agradar a los hombres. No debemos buscar el facilismo. ¿Sabe lo que es el facilismo? Hacer las cosas fáciles, rápidas y que no nos cueste. No, no. Para Dios las cosas tienen que costarnos. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? A su nombre, alabaos. El facilismo. Muchas veces incurrimos en esto, en el
facilismo. Amén. Eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces David quiso hacer las cosas fáciles. Y así que tomó un carro nuevo. Esa novedad nos habla de la modernidad metiéndose al evangelio. Lo nuevo. Bendito sea Dios para sí. La Biblia dice que no debemos aprender las costumbres de las naciones, porque las costumbres de las naciones son pura vanidad. Significa que para nada aprovechan. Entonces, cuando se hacen las cosas mal, las cosas terminan mal. ¿Cuánto creen eso? Entonces los bueyes que iban jalando aquel carro se tropezaban el uno al otro. Imagínense, sacar la presencia de Dios. ¿Qué representa el arca? La presencia de Dios tenía que estar sobre sus siervos, ungidos para este ministerio de cargar el arca. Ahora, sacar la unción y la presencia de Dios para ponerlo sobre un par de animales. Pero qué animalada hizo David. ¿Cuántos me están entendiendo? No es que la presencia de Dios no debe estar en los animales, sino en los seres humanos, en los santos, en los escogidos. A su nombre sea la gloria. Aquellos sobre quienes Dios ha escogido, en ellos repose la presencia de Dios. Y al ver que los bueyes traspasaban, ahí iba un levita llamada Ahío guiando a los bueyes, y en la parte de atrás iba Usa, un joven sacerdote, un joven levita, un ministro del altar, un ministro de Dios. Cuando veía que se bamboleaba la arca, dijo: se cae, queriendo sostener. Se atreve a poner las manos sobre el arca y enciende el furor de Jehová. Amén. Imagínense. Y cayó fulminado por la ira de Dios, muerto. La culpa no la tenían los bueyes. La culpa no la tenía el carro. La culpa no la tuvo Usa. La culpa la tuvo David. Por eso que mayor condenación acarreamos los que estamos adelante, de cómo estamos guiando al pueblo. ¿Cuántos me están entendiendo? En la casa, sobre el esposo, sobre el padre de la familia. ¿Cómo está guiando el rebaño? A su rebaño familiar. Sobre la cabeza. Cuando David, al notar que ese muchacho había caído fulminado por él, se entristeció. Y recién pregunta David: ¿cómo se debe transportar el arca? Como si no la sabía. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay personas que primero hacen las cosas y después preguntan. Me hace recordar a aquellos hermanos que primero aceptan la invitación y después avisan. Lo primero es avisar, luego aceptar la invitación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Le parece a David? Primero hacen las cosas, después cuando salen mal, recién preguntan. A ver, sigue leyendo. 2 Samuel capítulo 6, versículo 6, ¿no? Capítulo 6, el versículo... Después de que cayó Usa muerto. Versículo 6. Y dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue hallado aquel lugar, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Amén. Por ahí
debemos empezar. ¿Ah? ¿Cuántas veces nos parecemos a David en este sentido? Primero hacemos las cosas y luego cuando las cosas salen mal, recién preguntan. Amén. No esperemos que las cosas nos salgan mal para preguntar después cómo se debió hacer. Primero consultemos a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Primero consultemos a Dios. Nunca haga nada sin antes previamente tener la confirmación de Dios. No sea que acarree desgracia sobre personas que no tienen nada que ver con su fatal decisión. Y una vez que le dijeron a David cómo se debería cargar el arca, recién enmienda el error, pero ya había un muerto. Amén. Una persona inocente cayó muerto por la negligencia de David. ¿Cuántas desgracias podemos acarrear nosotros por nuestras negligencias? Y cuando hablo de negligencia hablo de descuido. ¿Ah? Así que tengamos mucho cuidado. Y entrando ya en la enseñanza, dice que David, versículo 9, lea el versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Yo le dije que esta enseñanza Dios me la dio porque se la pedí. Señor, ¿qué mensaje debo predicar a este pueblo para que le den acogida y reciban al siervo de Dios sin objetar nada? El Señor me puso este mensaje. David tuvo miedo de llevar el arca por el accidente fatal que había sucedido. Así que decide llevarla, dice, a casa de Obed-edom. ¿Sabe lo que significa el nombre Obed-edom? Significa hijo de la Filistea. Ese es el significado del nombre Obed-edom. No era del pueblo de Dios, así como usted y yo no éramos del pueblo de Dios. Obed-edom significa religioso de religiosos, filisteo de filisteo, pagano recontra pagano. Y vamos a ver cómo la bendición llega a la casa de un pagano por la presencia de Dios. Porque cuando llega la presencia de Dios en la vida de uno, viene la bendición. ¿Cuántos creen eso? Viene la bendición. Viene la bendición. Por eso que David o Moisés dijo, Éxodo 34, versículos 14 y 15. Cuando Dios le dijo a Moisés, parte con el pueblo, condúcelos por el desierto. Y Moisés dijo, Éxodo 34, 14 y 15, léalo, hermano. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Éxodo capítulo 34, versículo 14 y 15. 14 y 15. Dice la palabra de Dios: porque no te ha de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso, es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses
y te invitarán y comerá de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos. Perdón, estamos hablando de la presencia de Dios prometida, ¿estamos, hermano Orlando? Cuando dice, si no, tu presencia no da ir con nosotros, ¿qué versículo es? Éxodo 33, perdón, Éxodo 33, 14, 15. Éxodo capítulo 33, versículo 33. 14. 33, 14 dice: y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Amén. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Aleluya. Nada podríamos hacer. Gloria a Dios. Apartado de Dios, alejado de Dios. Dios le dijo a Moisés, yo iré contigo por el desierto. Levántate y marcha. Y Moisés quiso asegurarse, si tu presencia no va con nosotros, déjanos en este lugar, porque no iríamos muy lejos. Jesús lo dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si tu presencia no va con nosotros, no va conmigo, déjanos en este lugar, mejor ni nos movemos. Cuán importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué la casa de Potifar fue grandemente bendecida en los tiempos de José? Porque Dios estaba con José. Y todo lo que José hacía, Jehová lo protestaba, lo prosperaba. Amén. Porque la presencia de Dios, hermano, es garantía de bendición en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Es garantía de bendición. Su presencia nos garantiza una gran bendición. Ahora, si bendijo a un pagano de paganos, filisteo de filisteos, religiosos religiosos, solamente por aceptar que el arca de Jehová posara en su casa. Honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes. Cuando se trate de la obra de Dios, nunca le niegues el servicio a Dios. Si usted tiene algo que Dios necesita para su obra, ahí está. Pedro, préstame tu barca. Ahí está, Señor, mi barca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Obed-edom, filisteo de filisteos, pagano de paganos, religioso hijo de la filistea, tuvo que tomar una sabia decisión. Amén. Obed-edom era muy conocido ahí, tenía varios hijos. ¿Qué iban a decir los vecinos? Que estoy recibiendo a los judíos y que voy a prestar mi casa, pues. Seguro que me van a criticar, seguro que me van a murmurar contra mí. ¿Qué va a decir la gente? Es lo primero que a veces pensamos, ¿no? No, ¿qué va a decir la gente? No, será para que la gente me haga pedazos. No importa lo que te haga la gente, yo honro a los que me honran, dice el Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la honra y la alabanza. Voy a ser aborrecido por lo que voy a hacer, no importa que el mundo te odie. No os extrañe si el mundo os aborrece, sabe que a mí me han aborrecido primero. Me van a decir que me he cambiado de religión, no importa que digan lo que digan, que hablen lo que hablen, que piensen lo que piensen.
Van a decir que estoy loco. Que cómo voy a dejar a Molot, a Milcón, cómo voy a dejar a Baal, a Cera, por un símbolo judío que representa a su Dios. Sin lugar a dudas me van a hacer pedazos. Pero a Obed-Edom no le importó eso. Amén. Él quería tener la presencia de Dios en su casa. ¿Cuántos quieren tener la presencia de Dios en su casa? ¿Cuántos quieren tener la presencia en su vida? ¿No sabéis que soy templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Tenemos ese orgullo, el sano concepto de la palabra. Tenemos esa bendición de que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Amén. Y es lo que decía los hermanos yo. Si ustedes reciben a un siervo de Dios, la presencia de Dios va a estar ahí. Amén. Mire lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. Mateo capítulo 10, 40 al 42. ¿Qué dice la palabra? Libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 40. Recompensas como prefacio. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Cada cosa que hagamos o cada cosa que demos u ofrendemos para Dios no es en vano. Cuando el Señor manda a sus discípulos a predicar, los envía de dos, vayan, prediquen. Primero a las ovejas perdidas de Israel, predíquenle, háblenles, háganlas volver al redil. Y el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Nosotros representamos la presencia de Dios. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Alabado sea Dios. Somos sus embajadores, somos sus representantes. Y el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. ¿Usted recuerda cuando a Samuel vinieron y le dijeron: Samuel, tú has envejecido, ya estás viejo, canoso, tu caminar se ha hecho más lento, tu visión se ha opacado, ya no eres el de antes, además que tus hijos se han corrompido, constitúyenos un rey como tienen las demás naciones. Dice que Samuel que había entregado toda su vida por ellos, le había servido toda su existencia desde niño, desde el momento que fue destetado de su madre, no se apartó nunca del templo. Toda una vida consagrada a Dios, al servicio del pueblo de Dios. No hay peor cosa que eso que se llama la ingratitud. ¿Cuántos me están entendiendo? La ingratitud. Samuel había entregado toda su vida por ese pueblo. Se había privado de muchas cosas. Había sacrificado muchas cosas por servir a Dios a través del pueblo. Y ahora que lo veían viejo, acabado, bastante desgastado, él se había desgastado sirviendo al pueblo. Él era profeta, era sacerdote. Amén. Dice que se entristeció y se puso a llorar. Y Dios le dijo: no llores, no te han desechado a ti,
a mí me han desechado. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando uno desprecia a un siervo de Dios, cuando uno desecha a un varón de Dios, no es al hombre que desecha, es a Dios mismo. Y cuando uno recibe a un profeta, a un hombre de Dios, no recibe al hombre, es como si estuviera recibiendo a Dios mismo. Por eso que él dijo, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Te recuerda lo que pasó con la viuda de Sarepta de Sidón? No había comer. Y Dios le dijo, anda, vete a Sarepta de Sidón, que ahí yo le he hablado a una viuda, le da orden, que te alimente todo este tiempo de hambruna. Dile, así ha dicho Jehová. Y Elías va. Y esa viuda al comienzo se resiste, ¿no? Humanamente piensa, ¿y después qué será de mí? A Dios hay que creerle nada más. Y usted sabe el resto de la historia. Todo el tiempo que duró la hambruna, nunca escaseó ni la harina ni el aceite. Porque el que recibe a un profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, alabado sea Dios. ¿Cuántos meses estuvo el arca de Jehová, la presencia de Dios, en la casa de ese mundano y pagano Obed-Edom? 3 meses, 90 días, 13 semanas. El arca de Jehová ahí, solamente la presencia de Dios, por ese acto de recibir esa arca, hermano. Amén. Durante todo ese tiempo, y no solamente en los 3 meses, sino de generación en generación, la bendición de Dios nunca jamás se apartó de Obed-Edom. La recompensa de Dios es por siempre y para siempre, eternamente. Lo que el mundo ofrece es pasajero. El mundo, se te acabó la plata, ya fuiste ya. Tanto tiene, tanto vale. No tienes nada, no vale nada. Pero la recompensa de Dios es eterna. Alabado sea Dios. Es por siempre y para siempre. Ahí repítame nuevamente el versículo 10 y 11. Vamos en 2 Samuel 6, verso 10 y 11. Capítulo 6, versículo 9, No, 10 10 y 11 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Eteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Eteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. O sea que la bendición no solamente fue para él, no solamente fue para el padre de familia, no solamente fue para el dueño de la casa. La bendición de Dios fue para toda su familia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuánto queremos nuestras familias bendecidas? Por la fidelidad de uno, la bendición viene para la casa. Cree en Jesucristo, tú y toda tu casa serán salvos. Por la fidelidad de un hombre llamado Job, toda su casa fue bendecida. Durante los 3 meses bendijo a él. Ahora la pregunta es, ¿solamente 3 meses la bendición? Se fue la presencia de Dios, llevaron el arca, porque una vez que le dio un aviso, ¿sabes qué? La última, David, Dios ha bendecido, ya bendeció a sus hijos, ese hombre ha prosperado. Oye, ¿qué dirán los vecinos? No? Oye, ¿de dónde ha sacado tanto ese? Oye, mira, tremendo pobretón, y ahora va. ¿Cuántos me están entendiendo? Solamente se respiraba paz, felicidad en la casa de Obed-Edom. De repente, antes de que llegara a la presencia de Dios, se peleaban entre hermanos, había bronca ahí, había riña, contienda, gritería. De pronto, paz, amor,
felicidad. De repente, antes que llegara el arca, los hijos le tenían cólera al padre, lo odiaban los dos. De pronto, veían unos hijos que amaban a sus padres. Porque la bendición de Dios se expresa no solamente en dinero, en afectos, en sentimientos. Cuando dicen gloria a Dios. Los vecinos se dieron cuenta de ese cambio. Y cuando ven llegar la delegación de David al frente, con todos sus soldados y todos sus levitas, llega David. ¿Sabes qué, don? Buenos días. Se cumple el tiempo, vengo por el arca. Obed-Edom pudo haber dicho: David, por favor, no te la lleves el arca. Mira, todo lo que tengo te lo doy, déjame el arca. ¿Cuántos me están entendiendo? Es necesario. Esta arca tiene que estar en Jerusalén, el lugar de adoración. ¿Sabe lo que hizo Obed-Edom? ¿Sabe lo que hizo? Dejó casa, dejó tierras, porque más le interesaba la presencia de Dios. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? A su nombre. Si alguno quiere venir, renuncia a todo, déjelo todo. Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo lo que tienes, que yo te llevaré a la tierra y te daré y te bendeciré. Haré de ti una gran nación y engrandeceré tu nombre y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones. Yo me imagino a Obed-Edom, que dada la negativa de David de dejarle el arca en su casa porque se había acostumbrado, ¿quién va a querer que se le vaya la bendición? La gallinita de los huevos de oro. No puedo dejarla en tu casa. Entonces yo dejo todo por la presencia de Dios. A su nombre, a su bendito nombre. Tomó a su mujer, tomó a sus hijos y se fue a Jerusalén, porque no quería apartarse de la presencia de Dios. Amén. No nos apartemos nunca de su presencia. ¿Y sabe por qué puedo afirmar que dejó casa? A veces, ¿cuánto nos cuesta? Hermano, ¿por qué no vienes al culto? No, tengo que quedarme en la casa, pastor. ¿Y por qué? Es que tengo unos patitos y una gallinita que se echado y ha reventado 20 pollitos. Se los vaya a comer el zorro o el perro o el gato. Más le interesan los patos y los pollos. ¿Cuánto nos cuesta renunciar a las cosas materiales? Déjalo todo, renuncia a todo. A su nombre, a su bendito nombre. ¿Cuánto nos cuesta? No, hermano, tengo que aprovechar. Hermano, vamos a sacar la obra de Dios, una bendición, una campaña. No, el negocio, deudas, ¿por qué pagar? Cuenta, no. ¿Cuánto nos cuesta? Amén. ¿Cuánto nos cuesta renunciar a un poco? El Señor a veces lo hace para probar nuestra fe. Mire que a Dios es dueño del oro y de la plata. Él no necesita de nuestra plata porque ni nuestra es. Solo administradores somos nada más, y a veces malos administradores. Dijo Dios: mío es el oro, mía es la plata. Solo que le dijo: Señor, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vende todo lo que tienes, compártelo con los pobres, toma tu cruz y sígueme. Pero lo hizo para probarlo, porque Dios no quería el dinero de ese joven, sino que Dios miró lo que había en el corazón. Dios sabe lo que hay en cada corazón. Dios sabe dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aleluya. Así que a Obed-Edom no le importó dejarlo todo, porque a él le importaba más que la presencia de Dios. Él había disfrutado, él había saboreado 3 meses consecutivos la presencia de Dios en su casa. Y
no estaba dispuesto a cambiarlo por nada ni por nadie. Ese sentimiento debe haber en Obed-Edom. Le decía a los hermanos del campo: la presencia de Dios a través de su siervo va a estar entre vosotros. Y todo ese tiempo, la bendición de Dios en este lugar. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 26. Mire hasta dónde alcanzó. Mire, ojo, que Obed-Edom era un pagano de paganos, filisteo de filisteos. ¿Y quiénes eran los únicos llamados y escogidos de Dios para administrar las alabanzas? Los levitas, los descendientes de Leví, nadie más. Pero vamos, ¿qué es lo que pasó con la familia de Obed-Edom? Solamente por abrirle las puertas de su casa. Primera de Crónicas 26, 1 al 4. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 4. Porteros y oficiales. Porteros y oficiales. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asac, los hijos de Mesalemías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jacniel el cuarto, Elán el quinto, Jodaac el sexto, Elionai el séptimo. Los hijos de Obed-Edom. ¿Los hijos de quién? De Obed-Edom. ¿Los hijos de quién? Obed-Edom. Ahí estaban sus hijos. Siga. Semaías el primogénito, Josabac el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Ocni, Rafael, Obed, el Sabá y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 72 y de Obed-Edom. ¿Cuántos? ¿62? 62, ¿no? Amén. Los hijos y los hijos de los hijos de Obed-Edom. Hijos, nietos. 72. La bendición de Dios. Y será bendito tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Cuántos me están entendiendo? Hasta la tercera y cuarta generación. Se iba a inaugurar el templo de Jehová. Ya David estaba escogiendo a los que iban a ser porteros y cantores y levitas que iban a servir en el santuario. Y por mandato de Dios, Dios hace una excepción con los hijos de Obed-Edom. A ellos no les correspondía estar en el santuario. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque eran filisteos de filisteos. Pero Dios es soberano. Y Él honra a los que le honran. A su nombre, Él honra a los que le honran. Mas a los que lo menosprecian, los tendrá en poco. Si honramos a Dios con nuestros bienes, Dios nos va a honrar. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Nunca le neguemos nada a Dios. Si está a nuestro alcance, en nuestras posibilidades, olvidándonos lo nuestro, pongamos a Dios en primer lugar. Y la bendición de Dios se extiende sobre Obed-Edom, sus hijos, sus hermanos y los hijos de sus hijos.
la familia bendecida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces, hermano, usted no sabe cuántas cosas, cuántas bendiciones nos perdemos. ¿Ah? Pero nunca cualquier cosa que hagamos o demos para la obra de Dios es en vano. A su tiempo se gane. Amén. No debemos dejar de darle lo que a Dios le pertenece. Le preguntaba hace unos días a una hermana, pero yo debo de diezmar. ¿Qué pasaría, me dijo? Si yo me entero que en la iglesia el pastor administra mal, no se ven los frutos del diezmo, ¿qué hará? Solo Dios sabe lo que hace con el diezmo y hermana. Por mandato de Dios, usted haga lo que Dios manda en su palabra. Si las personas que se encargan de la administración lo hacen mal, ellos van a dar cuentas a Dios. Nunca debemos dejar de hacer lo que Dios manda en su palabra. Amén. Cuando Jesús llegó a la cátedra de Moisés, encontró a los fariseos y escribas, Jesús dijo: todo lo que ellos os digan que hagan, hacedlo, porque ellos enseñan la palabra. Háganlo, obedezcan. Pero guárdense y cuídense nunca hacer lo que ellos hacen, porque ellos predican una cosa y hacen otra cosa. Amén. Si la persona que te habla la palabra, obedece la palabra. Si el vaso está sucio, allá Dios con él. Pero la palabra de Dios es pura y es limpia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre, a su bendito nombre. Fuerte las palmas al Señor. Aleluya. Bendecido sea Dios.